Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que ven este mensaje a través de este video. Y juntamente con los que estamos aquí vamos a hablar de este mensaje que el Señor nos va a permitir en este día. Y es que siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos permite año con año. ¿Sí? Hoy es la última prédica del año 2025, ¿sí? Y estamos pues muy agradecidos con Dios. Todo el mundo, yo creo que debiera estar dando gracias al Señor debidamente, sí, pero pues la mayoría solo quizás se siente agradecida en su corazón, pero no le buscan. Se reúnen con las familias para pasarla bien, ¿sí? Y no es malo, no es malo, ¿sí? Pero que debiendo de verdad vivir ese agradecimiento, vivirlo, no solo hablarlo, ¿sí? Y las personas y los que conocen de Dios dicen: Dios conoce mi corazón, Dios sabe, y eso es verdad. Pero también ve Dios que no se procede como debería de ser. El corazón es engañoso, solo Él lo conoce. Sí, hemos escuchado muchas veces ese eslogan que dice: Dios te ama como eres. ¿Sí? No es así. Dios no te ama como eres. No es así. Porque si nos amara como somos, ¿qué necesidad habría de arrepentirnos y convertirnos de los malos caminos? ¿Qué necesidad habría de dejar los malos caminos y los malos procederes si así me ama Dios? ¿Dicen Dios ama a los pecadores? No. Dice su palabra que Dios no ama a los pecadores, que todo el tiempo, ¿sí?, tiene conflicto con ellos, ¿sí?, todo el tiempo. Por eso el tema de hoy se llama arrepentidos y convertidos, porque de esa manera se le predica a la gente, no con el eslogan de que todo es amor, Dios te ama y te permite todo, puedes vivir como te plazca, solamente Dios conoce tu corazón. No es así. Vamos a empezar a leer Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Gloria al Señor. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Supuestamente, según la palabra de Dios, Juan el Bautista fue un profeta como ninguno, el mayor de todos. Y él no salía con
los caminos y en el desierto diciéndoles: Cristo te ama, así como eres. Cristo te ama así como eres. No tienes que cambiar nada, solo ven a Él. Qué bonito y fácil se escucha. ¿Sí? Dice que Juan el Bautista iba gritándoles que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque esto de que se arrepientan. Porque la mayoría estamos convencidos de que nuestro proceder es correcto. Y algunos a veces dicen: sí, me equivoqué en esto, hago en esto, pero aquello. Dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? La palabra de Dios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que arrepentirnos. Si de principio, cuando a alguien se le habla de Dios, se le dice que se arrepienta, nosotros todo el tiempo tenemos que estar así. Todo el tiempo. Me decían antes: Dios, cuando te perdona, dice que no te va a volver a juzgar por el pecado perdonado. Lo va a olvidará tus pecados. ¿Sí? Pero tú no tienes que olvidarte de dónde te sacó Dios. Porque en el momento que te quieres olvidar, entonces llegará la altivez de corazón. ¿Sí? Cuando nos arrepentimos, debe ser de una manera genuina. ¿Sí? Vamos a leer también Mateo 4:17. Amén. Mateo 4, verso 17. Amén. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién hablaba? Jesús. Y de la misma manera que Juan predicaba, porque él fue el que le abrió el camino, llegó el Maestro, llegó Jesús, y de la misma manera predicaba. ¿Cómo? Arrepiéntanse. O les dijo: soy Cristo y los amo a todos así. Él ama su creación. ¿Sí? ¿Cómo puede amar a alguien que no se ha arrepentido y en su corazón aún hay vanidad, egocentrismo, altivez, porque cree que su vida está bien así como está? Y dicen: Dios así me ama. Creo que nadie, vamos a leer algunas partes, y en ninguna dice: Cristo te ama así como eres. De que nos ama, sí nos ama. Sí ama su creación. Pero no dice que ama al pecador. Entonces, arrepentirse debe de ser parte esencial, primordial, necesariamente muy importante, el que uno se arrepienta de la forma en que hemos venido viviendo. ¿Qué significa arrepentirse?
¿Alguien sabe qué significa arrepentirse? Sentir pesar. Sentir pesar. Eso es arrepentirse. No solo decir, hey, perdóname, porque eso todo el mundo lo hace. Arrepentirse va más allá. Arrepentirse no solo son palabras. ¿Sí? Arrepentirse es sentir pesar por haber pecado, por haber fallado, por haber hecho algo contrario a lo debido. Arrepentirse es sentir ese peso por haber fallado a Dios. Y Dios pesa los corazones. Él sabe cuando el arrepentimiento es genuino. Él sabe cuando ese arrepentimiento fue de verdad y no solo se quedó en las palabras. Y Dios procede de acuerdo a cómo ve Él el corazón. Todo el mundo puede decir perdón. Todo el mundo puede decir me arrepiento de mis pecados. Pero puede decirlo sin sentir ese pesar. ¿Sí? Y vamos a ver algunas personas en la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta de que fueron diferentes circunstancias porque Dios pesó los corazones. Por eso el arrepentirse no solo se queda en las palabras, ¿sí? No solo eso. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 15. Amén, gloria al Señor. 1 Samuel capítulo 15. Gloria al Señor. 1 Samuel 15. ¿Lo tenemos? Del 18 al 35. Amén, gloria al Señor. 1 Samuel 15, del 18 al 35. Vamos a hablar del rey Saúl. Amén. Para entrar antes al contexto. Sí. Aquí Samuel hablaba a Saúl y dijo: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Del principio nos dimos cuenta que mandó a destruir a los pecadores. ¿Sí? Dice: porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Fue enviado a un propósito y él desobedeció. ¿Sí? Dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Tenía que destruir. Dijo, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Sí? Al pueblo le pareció bien hacer su voluntad. Dijo: no, esto está bien. Al pueblo le pareció que la voluntad de Jehová no era la correcta. ¿Sí? E hizo el pueblo lo que quiso. Y trajeron primicias del anatema, de lo que estaba maldito. Eran sabios en su opinión. Dice: para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Sí? Cuando las personas ofrecen sacrificios que Dios
hablaba Saúl, al final dijo a Jehová tu Dios, no dijo a Jehová mi Dios, no lo hizo su Dios, no lo miró como su Dios, le dijo a Samuel para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor que todo lo que puedan festejar? ¿Qué es mejor? ¿Con qué se complace Jehová? La obediencia. Que hagan ferias, que hagan aniversarios, que hagan lo que quieran. Se complace Jehová entonces en todo esto que festeja el mundo antes que la obediencia. No. Que hagan fiestas paganas y se una al pueblo. No es complacencia a Jehová, a Dios. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, porque son obstinados. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque tenía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Vieron a quién le pidió perdón? A Samuel. Y le dijo, sí, pequé, perdón, pero ven conmigo. Así, de esa manera. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dejado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. ¿Cómo se dirigía Saúl? A tu Dios. Y le volvía a pedir perdón a Samuel, no a Dios. Dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Él trajo adoración a Jehová, mas no le pidió perdón a él. Él quería que lo vieran. Él quería que lo vieran los ancianos de Israel. Dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y a Agag, y mueren alegremente. Y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. El rey pecador fue llevado donde Samuel iba feliz y dijo, pues no, una semana ya pasó todo esto. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa de Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Saúl pidió perdón. Sí, pero no a Dios. Dios conocía el corazón de Saúl. ¿Sí? Su perdón no fue genuino. Su perdón fue para que su proceder fuera admirado delante del pueblo.
para que el pueblo viera, lo observara como el rey que era, notable. Su perdón no fue genuino. ¿Sí? Se dieron cuenta cómo le pedía perdón, pero a Samuel sí, perdón, pero ven conmigo, para que vean. ¿Sí? Ese perdón ahí se quedó en palabras, porque Dios conocía el corazón de Saúl, por eso le fue quitado el reino. Ahora veamos Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel 12, del 1 al 13. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Segunda de Samuel, del 1 al 13. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel, del 1 al 13. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, por el que hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste muy poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Esta historia está muy fuerte. ¿Sí? David había recibido todo. ¿Sí? Era el hombre conforme al corazón de Jehová. Y aún así, no se le quitó la consecuencia de su pecado. Pecó. ¿Por qué? Entonces, sufrió consecuencia. Si Dios ama a los pecadores, dicen por ahí. ¿Sí? Él
pidió perdón, reconoció que pecó contra quién, contra Natán, le pidió perdón a Natán, y acaso le dijo, pequé contra tu Dios como Saúl. No, le dijo, pequé contra Jehová. Se dio cuenta que había pecado contra Jehová. Jehová miró el corazón de David. Jehová pesó el corazón de David. Por esto le fue remitido su pecado y no murió. No murió por ese pecado, porque pidió perdón. Es cuando vemos la diferencia de los corazones que de verdad se arrepintieron. ¿Sí? Cuando vemos el corazón que de verdad es arrepentido, también veremos el proceder de Dios como en estos reyes. El perdón no se puede quedar solamente en las palabras, sino en el proceder después de que se habló, porque debería, o debió, o debe haber pesar en el corazón por lo que se hizo. Eso es verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no son las lágrimas. Si vemos a alguien llorar porque se está arrepintiendo, puede ser engañoso a nuestros ojos, a nuestro juicio puede ser engañoso. Todo el mundo puede llorar también, pero las lágrimas no significan que va a cambiar algo. Las lágrimas no siempre significan que va a cambiar. El que pesa los corazones es Dios. Leemos Ruth, capítulo 1, con la ayuda de Dios. Ruth, capítulo 1, del 14 al 16. Amén. Ruth, capítulo 1, versos 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Ruth, capítulo 1, versos 14 al 16. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Estas mujeres, Ruth y Orfa, eran nueras de Noemí. Se habían quedado solas. Murió el marido de Noemí, murieron los esposos de ambas, hijos de Noemí. Quedaron solas. Y llegó el momento de separarse. Noemí les llamó para que fuesen cada uno a sus pueblos, cada una. Pero como supongo que era muy buena suegra, no querían y lloraron ambas. Pero el hecho de que ambas hayan llorado no significó que las dos tenían que, que tuvieran en su corazón el cambiar su vida por estar con su suegra para apoyarla, ¿verdad? No, ambas lloraron, pero Orfa solamente le besó y se fue a su pueblo con sus dioses. ¿Sí? Entonces las lágrimas no significa que va a cambiar algo, mas Ruth sí. Ella se quiso cambiar todo por quedarse con su suegra. Entonces,
El arrepentimiento no es solamente si vemos lágrimas. ¿Por qué? Yo veía o escuchaba que alguien decir que, pues, quizá el pesar te hace llorar, o perdón, el arrepentimiento es cuando ves a alguien llorar y eso, pero nos damos cuenta que no se queda en lágrimas, ¿sí? Vamos a ver por qué el arrepentimiento no es remordimiento tampoco. No es remordimiento. Vamos a leer Mateo 27. Mateo 27, del 3 al 5. Lo tenemos en Mateo 27, del 3 al 5, dice: Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas, nos damos cuenta que devolvió el dinero de su soborno. ¿Sí? Devolvió el dinero con que fue sobornado, pero no cambió nada. Tuvo remordimiento, fue y se quitó la vida, pero no intentó nada, no intentó cambiar su vida. ¿Sí? Dice aquí que se arrepintió, ¿sí? Pero si vemos en diferentes partes de la Escritura, él se perdió. Él se perdió. El hijo de perdición, dice la palabra, ¿sí? ¿Por qué nos dimos cuenta que ese arrepentimiento no fue genuino? Por lo que hizo. ¿Sí? Por lo que hizo. No intentó cambiar nada. Tuvo remordimiento, nada más. Fue y se ahorcó. Se sintió mal por lo que hizo y buscó la salida falsa. Ahora bien, vamos a ver Lucas 22. Lucas 22, del 55 al 62. Amén. Gloria a Dios. Lucas 22, del 55 al 62. Gloria al Señor, dice la palabra del Señor así. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque está en Leo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo lloró? No necesitó irse a quitar la vida. Le pesó en su corazón lo que había hecho. Le pesó. Y ya todos sabemos la historia de Pedro. Por esta traición, no fue y se quitó la vida y soltó. Por haberle negado, no. Sí buscó cambiar. Sí buscó cambiar, no se apartó. Hubo arrepentimiento. Lloró amargamente. Y ya sabemos lo demás. Predicó, miles de personas se convertían a Cristo con sus discursos. ¿Sí? Su arrepentimiento fue genuino. Entonces, el arrepentirse no puede ser solamente de palabras. ¿Sí? ¿Cómo es entonces? Desde que conocemos de Dios, se nos habla de unos versos, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 9:10? Sí, es 9:10. Romanos 9:10. Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando le hablamos a alguien de Dios, le decimos que tiene que pedir perdón, arrepentirse. Y comúnmente todos lo dicen: me arrepiento de mis pecados. ¿Sí? Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Pero se quedó solamente en el inicio. Y es entendible porque son personas, cuando se les habla del principio de Dios, en el que apenas van a empezar a caminar arrepentidos. Ya lo hablaron, ahora ¿qué tiene que pasar? Ya lo hablaron, ya lo hablaron y se arrepintieron verbalmente. Vamos a leer entonces 1 Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Sí, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿a quién tenemos que confesarle? ¿Al sacerdote? ¿Al pastor? No. A Dios. Y muchos dicen: es que Dios ya lo sabe. Bueno, porque es parte de su naturaleza, que es omnisciente, todo lo sabe. No hay nada oculto delante de Él. Si estamos ante una persona, obviamente no lo sabe. ¿Sí? Es muy obvio que no sabemos el proceder de una persona a otra. Pero tampoco podemos confesar algún tipo de pecado nosotros al pensar que nos va a perdonar, obviamente, ¿sí? Todo se le confiesa a Dios. ¿Por qué?
porque Él es el que conoce, Él es el que pesa el corazón. Amén. Ahora bien, Mateo 9:13, vamos otra vez a Mateo. Mateo capítulo 9, verso 13. Amén. 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 ¿Se acuerdan lo que dijo Samuel a Saúl? Ahora miren lo que dice Jesús. Mateo 9:13. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es más explicado justamente lo que Samuel le decía a Saúl. ¿Sí? Que los sacrificios nos competen como obligación a cada uno, nuestro cuerpo mismo, ¿sí? Pero Él se agrada aún más de la obediencia, de la misericordia, ¿sí? Porque obviamente cuando un corazón está arrepentido, va a haber un cambio a misericordia, ¿sí? De ahí nacen los frutos de arrepentimiento, ¿sí? Eso está en Mateo 3:8. Mateo 3:8. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo pues entonces se puede manifestar de alguna manera que alguien está arrepentido? Porque va a haber frutos. Va a haber frutos, se va a notar, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. ¿Sí? No va a ser el mismo proceder después de que alguien se arrepintió. Y eso pasa en lo que sea. Estamos hablando ahorita del arrepentimiento de los pecados a Dios. ¿Sí? Y también, pues, si pudiésemos incluir el arrepentimiento cuando pedimos perdón al prójimo, es lo mismo. Es lo mismo. Se tiene que ver cuando alguien está arrepentido por el mal proceder. ¿Sí? Se tiene que notar. La palabra de Dios en Apocalipsis 3:19 dice de la siguiente manera, Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Amén. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:19 dice la palabra del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Ahora vamos a ver que aún los que ya deberíamos estar dirigiéndonos de esta manera, ¿sí? Los que ya conocemos de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora el Señor nos habla que ese celo no se puede apartar de nosotros. El celo por las cosas de Dios, el celo por agradar a la voluntad de Dios, ¿sí?
Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? No sea que volvamos al mismo proceder pensando que como ya nos arrepentimos una vez, volvamos a la misma senda, ¿sí? De actuar como personas que se arrepintieron de palabra, ¿sí? Y se nos olvidaron los frutos. No tiene por qué dejar de haber frutos. El Señor nos llama todo el tiempo al arrepentimiento. Todo el tiempo nos llama a arrepentirnos, pero de una manera genuina, de una manera verdadera. Amén. Hechos 3:19. Con la ayuda de Dios. Hechos 3:19. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 3:19. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Hechos 3:19 dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora es Pedro el que lloró amargamente. Vemos ahora que el arrepentimiento fue genuino y él llama entonces ahora de la misma manera que aprendió a decirles: arrepiéntanse. ¿Pero qué dice aparte de arrepiéntanse? Conviértanse. Que se vea que están arrepentidos. Que se note el arrepentimiento. Que se vea el fruto. Arrepentíos y convertíos. Conviértanse. Entonces no les dice: Dios te ama como eres, sigue viviendo tu vida como eres, sigue afiliándote a las fiestas del mundo, sigue uniéndote a todo lo que el mundo hace. Tú sigue tu vida normal, solo busca a Dios. No, porque cuando se busca de Dios hay un cambio totalmente, nos llama a cambiar. ¿Cómo? Él nos llama a convertirnos porque es parte de un fruto de que estamos arrepentidos. Si sigue el mismo proceder, no hay arrepentimiento. Si sigue lo mismo en la vida de aquel que se supone se arrepintió, no fue verdadero. Y a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Todo. Dios no puede ser burlado. No podemos pensar que de verdad ya estamos bien cuando el arrepentimiento no fue genuino. ¿Por qué? No hay conversión. No hay conversión. Entonces, ¿qué decía Pedro a esta multitud? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, tiempos de paz, después de que son borrados los pecados, porque nos arrepentimos genuinamente. Porque si no, el pecado no se borró. Si cuando dice: sí, Señor, perdóname, sí, está bien, sí, tengo que pedir perdón. O sea, Dios no puede ser burlado. Ve que ese perdón, sí, perdón, es tan falso
que el pecado sigue ahí, no se le quitó. Porque el pecado es borrado cuando el arrepentimiento fue genuino, sincero, verdadero. Es cuando nos damos cuenta que Dios no puede ser burlado. Por eso es que las vidas no cambian. Por eso es que las vidas siguen siendo de un mismo proceder. Y pasa el tiempo y siguen con la misma lucha, siguen en la misma situación, siguen en la misma prisión, siguen encadenados al mismo pecado generacional, vicio y lo que sea. Porque el perdón que salió de sus labios no salió del corazón. Porque Dios no puede ser burlado. El pecado debe ser, el arrepentimiento debe ser genuino y verdadero. O el pecado seguirá ahí. Dice aquí, arrepiéntanse y conviértanse para que sea borrado el pecado. ¿Sí? Porque muchos estarán en la presencia del Señor ese día. El día del Señor estarán en su presencia y dirán: Señor, pero en tu nombre profetizamos, sanamos, echamos demonios. ¿Qué les dirá? No los conozco. No los conozco. Apartados de mí. ¿Por qué? Porque funcionaba. Porque el nombre de Dios es poderoso, pero en su corazón no había un arrepentimiento genuino. No se convirtieron después del arrepentimiento porque no era verdadero. El pecado se quedó ahí. El pecado se quedó ahí, echó raíces y no se quitó. Ezequiel 18, 31 y 32. Ezequiel 18, 31 y 32. Gloria al Señor. Ezequiel 18, 31 y 32 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. ¿Por qué moriréis? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiere que sigamos el mismo proceder. Tiene que haber un cambio. Tiene que notarse que alguien está arrepentido sinceramente. Dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué tienen que morir? Si ya se les dijo, si ya se sabe, si ya el pueblo conoce que tienen que cambiarlo, porque si no van a morir. ¿Por qué quieren morir? ¿Por qué? Dice que Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere. Pero Él es justo y perfecto y no puede negar su naturaleza de ser santo. Él no puede admitir pecado y decir: sí, amo a los pecadores. No, dice que Él vino por los pecadores al arrepentimiento. Se tienen que arrepentir y cambiar su forma de vida, su forma de ser. Si ama a los pecadores, no los ama como están así. Dice: conviértanse. Conviértanse. Isaías 55. Isaías 55. Versos 6 y 7. Isaías 55, versos 6 y 7. Amén, ¿lo tenemos? Isaías 55, versos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado,
y llamarle cuando está cercano. Ahorita que hay tiempo, es hora, es tiempo de buscar de Dios. Aún está ahí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No dice que Jehová el Señor bajará y le quitará el vicio, le va a quitar y le va a solucionar la vida de adulterio, de fornicación, de vicio. Él no va a hacerlo. Tiene que haber un arrepentimiento y una conversión de cada uno. Deje que limpió su camino. No va a bajar el Señor y quitarlo. A ver, te voy a quitar y te voy a poner en un camino bueno. No. Las personas tienen que cambiar su forma de proceder, de vivir. Él no va a bajar y con una varita mágica va a solucionar todo y ya. No. Él es un buen padre que nos pone en la brecha y dice: camina tú. Nos enseña a caminar. No es un padre que nos va a solucionar la vida. Así, ¿no? Dice: arrepiéntanse y conviértanse. Deje el impío su camino. El ladrón tiene que dejar de robar. El adúltero tiene que dejar su vida de adulterio. El que fornica tiene que dejar de fornicar. El asesino dejar de matar. El que hurta, no hurte más. ¿Sí? Tiene que dejar cada uno su forma de vivir que no agrada a Dios. Deje que limpió su camino. Él lo tiene que dejar por sí mismo. Dice que el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué es inicuo? Es injusto. El hombre injusto. El hombre que es injusto de manera, cruel o severa. Eso es un inicuo. ¿Sí? El hombre injusto. Sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué va a ser amplio en perdonar? Porque verá un corazón de verdad arrepentido. No solo el arrepentimiento tiene que quedar en los labios. No solo puede quedar ese arrepentimiento en lágrimas y remordimientos. Tiene que ser verdadero. Segunda de Crónicas 7:14. Ese verso aprendámoslo de memoria. Grábenlo en su mente y en su corazón. Siempre les va a ser útil. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo en un orden, en un solo verso. Si se humillare mi pueblo, es si se arrepiente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, porque confesará su nombre, sus pecados a Dios. Dice: y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Si se arrepienten, confiesan a Dios, buscan el rostro de Dios y se convierten de sus malos caminos, ¿qué va a pasar entonces? Va a escuchar. Va a escuchar el arrepentimiento que es genuino. Va a escuchar como escuchó a David. Va a ver el corazón como vio el de Pedro, como vio el de Noé.
que no se quedó en lágrimas, que no se quedó como un simple arrepentimiento de palabras, sino del corazón. Dice: entonces oiré desde los cielos. Y primero, ¿qué? Antes de las bendiciones, ¿qué va a pasar? Primero perdonará los pecados. Primero perdonará los pecados. Entonces sanará la tierra. Es lo mismo que leímos cuando leímos de Pedro en Hechos. Conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse. Entonces serán quitados los pecados y vendrán tiempos de refrigerio. Por eso a veces no llega la bendición, por eso a veces no hay un cambio en la vida de nadie, porque el arrepentimiento se quedó ahí en el techo y no pasó a la presencia del Señor, porque fueron palabras, ¿sí? Fueron palabras, y Dios no vio un corazón humillado, arrepentido de verdad. Se quedó ahí. Ahí se quedó, no más. ¿Sí? Ahí se quedó. Debemos pensar y analizar cada vez que pedimos perdón, todos. ¿Por qué? Porque yo mismo lo he hecho. He hecho en algunas ocasiones oraciones de rápido. Sí, perdón, Señor, por mis pecados, y me debo detener. Me debo detener y analizar si mi oración está siendo hasta como se dice, sin respeto a Dios, sin reverencia. Hablaré con el ser más poderoso del universo. Hablaré con el único ser inmortal, infalible, que no tiene principio ni fin, sin genealogía, sin principio de días, aquel que tiene cuidado de todos los animales de su creación, aquel que permite el aire en toda su creación, su sol sale cada día, tiene cuidado de cada proceso de las estaciones del año, del tiempo. Mira sobre cada uno y conoce los pensamientos de cada uno. Tiene cuidado de las cabras monteses, al mismo tiempo que tiene cuidado y sabe los misterios del hielo. Le puso límite al mar. El mar le obedece, el viento se calla ante su presencia y su voz. Los demonios tiemblan ante el pronunciar de su nombre. Llega a la tierra con su gracia y se ve irreverente al orar con él. Ay de mí, si no tengo respeto en cada oración delante del Todopoderoso, si no le tomo en cuenta el ver mi corazón tan simple, tan vano. Él conoce mi corazón. Él conoce todas mis palabras. Entonces, cada vez que pidamos perdón, debe ser genuino, porque le estará pesando nuestro corazón. Cada vez que pidamos perdón, debe ser de verdad. Nos debe pesar nuestro mal proceder. ¿Sí? Porque no ve un corazón que se ha arrepentido falsamente. Segunda de Pedro 3:9.
el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No va a pasar nada si no nos arrepentimos. No habrá un cambio en nuestras vidas. No habrá nada. Seguirán muchos reuniéndose, quizás seguirán muchos viviendo la vida que llevan. Si no hay un arrepentimiento genuino en sus vidas, su vida seguirá vacía. Su vida seguirá en desierto. Su vida seguirá como un lugar donde no está la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es de verdad. Amén. Porque el arrepentimiento se quedó en los labios nada más, no en el corazón. Y dice que el Señor nos da tiempo, nos espera. Decía en Isaías, buscadme en tanto está cercano. Ahorita que hay tiempo, y aquí dice también, el Señor no retarda sus promesas, según algunos no ya tienen tardanza, pero Él es paciente. Es paciente para con nosotros. Es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que buscar ese arrepentimiento en nosotros cada que oramos, porque Él ve, Él escucha y pesa los corazones. Lamentaciones 3, versos 40 y 41. Gloria al Señor. Lamentaciones 3, versos 40 y 41. Amén. Lamentaciones 3, versos 40 y 41. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y las manos a Dios en los cielos. Escudriñemos nuestros caminos. Cada uno analice sus vidas. Cada uno mire el camino que ha recorrido. ¿Cómo va? Hubo un momento en que se olvidó de que el arrepentimiento es porque debe tener pesar en el corazón. Cada uno acaso se le olvidó que no solo era perdón y ya. Entonces no hay fruto de arrepentimiento. Dice: escudriñemos nuestros caminos, analicemos, miremos cuidadosamente qué está pasando en nuestras vidas, qué está pasando con nosotros. ¿Por qué no podemos cambiar nuestro proceder? ¿Por qué pedimos perdón y volvemos a hacer lo mismo? ¿Por qué pedimos perdón y pasa un rato y volvemos a caer? Nosotros debemos esforzarnos en cambiar eso. Eso nos lo puso el Señor a nosotros. Conviértase. Este pueblo decía: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, arrepentidos obviamente, y busquemos, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Saben cómo me imagino eso de levantar nuestras manos
Hay cantos que dicen, levanto mis manos cuando no tengo fuerzas. ¿Saben qué me imagino yo? ¿Por qué levantar mis manos? Yo me imagino a alguien que se está ahogando y a la distancia levanta sus manos para que lo vea, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, clamando para que alguien lo vea. Amén. Así se imagino a alguien que levanta sus manos para que Dios lo vea. Me imagino una multitud y alguien como Jesús al frente y queriendo que me vea, porque estoy dentro de la multitud. Levanto mis manos para que me vea. Ve aquí estoy. Así me imagino yo el significado de levantar las manos, porque yo no me veo más y quiero que me vea y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Puedes mirarme, puedes saludarme si tú quieres. Escucha mi corazón. Dice que las manos son a Dios en los cielos, que mirando las multitudes quiero que me vea, que mi corazón está arrepentido. Amén. Ese es el tema de hoy, que el arrepentimiento debe ser genuino, sincero. Amén. Gloria al Señor. A los que ven este video, bendiciones.